Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más, una semana más aquí a Plató Abierto a Localia Vigo. Saben que este es un espacio que lo abrimos cada miércoles a través del teléfono. Pueden llamarnos al 986-900-924. Estoy seguro que ya lo conocen, pero por si acaso apúntense ese número de teléfono porque mañana, como siempre, tendremos un concejal en directo para intentar solucionar sus dudas y sobre todo sus problemas relacionados con algún tema que pueda solucionar el consistorio. Saben que además hay un correo electrónico platoabierto@localiavigo.com al que nos pueden enviar durante toda la semana y a cualquier hora aquellas dudas, sugerencias, cuestiones, aquellos temas que quieran o que crean que debemos tratar. Dicho esto, comenzamos semana y vamos a hacerlo como la pasada, hablando de literatura, de libros, y tenemos con nosotros, bueno, creo que ya están viendo el volumen, a la autora de este libro, una mujer que sabe hacer, y aquí pongo también un poco de opinión personal, que personajes grises pues bueno, entornen colorido y que parezcan algo más interesantes de lo que se ven a priori. Pilar Eyre, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola María, buenas tardes. Bueno, en tan poquito tiempo tenemos este volumen Franco Confidencial que en tan solo una semana es que ya no es el éxito de crítica, Pilar, es que está subiendo y subiendo y subiendo hasta el tope de las listas de ventas. Sí, la verdad es que estoy muy contenta porque ya está en el número 1 de la no ficción, y que esté en tan poco tiempo, pues la verdad es que es una gran recompensa para mi trabajo y estoy muy emocionada. Yo lo decía, lo de opinión personal es esto de un hombre gris, que es lo que a mí me parece, pero sí es cierto que es un hombre gris rodeado pues de una vida muy intensa y con innumerables anécdotas que has podido contar en estas páginas. No, pero es que María, es que no es un hombre gris, porque yo era una idea que también tenía antes de ponerme a escribir el libro, pero tú tienes que pensar que yo cada mañana llamaba a mi editor y le decía, oh, tú no sabes lo que he descubierto, y todas las mañanas mi editor me decía, bueno, ahora ya está, no me llames más, pero es que no podía dejar de llamarlo porque piensa que es una vida llena de aventuras, de vicisitudes, como la mejor película de aventuras del mundo, y luego piensa que para bien o para mal es uno de los personajes más influyentes del siglo XX en nuestra historia, y el jefe de Estado que tenemos ahora todavía nos lo ha puesto él, o sea que sus consecuencias todavía las estamos viviendo ahora. Cierto es que le tocó vivir también una época convulsa, sobre todo al principio, que da para esas aventuras, ¿no? Sí, pero es que él siempre estuvo en primera fila, o sea, documentos sobre Franco salen noticias sobre Franco salen en la prensa desde antes de 1920, fue siempre una figura pública. Cuando fue a África era el héroe de África, después aplastó la Revolución de Asturias, fue el héroe también de la República, porque lo hicieron jefe del Estado Mayor en época republicana, es el cargo más importante que podía tener un militar, y luego ya, para qué te cuento, la etapa posterior a la Guerra Civil, también fue el protagonista de la Guerra Civil, o sea que él fue el motor de muchos de los acontecimientos, para bien o para mal, repito, del siglo XX, de nuestra historia. Un niño maltratado y lleno de complejos que al final da un cambio radical a su vida también, ¿no? Hombre, yo creo que la personalidad de Franco, porque yo con este libro lo que he tratado es no de justificar a Franco, sino de explicarlo. Y Freud dijo que la personalidad se forma antes de los 7 años, y entonces yo creo que es muy importante cómo fue esa infancia del niño Paquito. Y yo ahí fue donde me encontré las mayores sorpresas, porque me enteré, cosa que no sabía, que era hijo de un padre maltratador, que el padre practicaba la violencia física, cosa no extraña tampoco en aquella época, también tengo que decírtelo, pero no con la violencia del padre, que incluso al hermano mayor de Franco llegó a romperle el brazo cuando se lo encontró masturbándose. Había una correa detrás de la puerta que Nicolás empleaba con sus hijos, había llegado incluso a maltratar a su mujer embarazada, probablemente era alcohólico, y era un habitual de las casas de citas. De hecho, cuando nació Franco, él estaba en una casa de citas en Ferrol, y por contraste, pues la madre era una bellísima persona, generosa, dulce, entregada a la familia, muy religiosa, muy entregada a los hijos. Y creo que esas dos vertientes, por una parte padre maltratador y por otra parte un complejo de Edipo muy acentuado, conformaron la personalidad de Franco. Un hombre que encuentra también en la carrera militar una forma de eliminar todos los complejos que ha ido acumulando pues durante la época en la que, como tú decías, todavía le llamaban Paquito, ¿no? Le llamaban Cerillita, le llamaban Paquita, le llamaban Marica. En la Academia de Toledo también recibió un trato muy vejatorio, y realmente África lo convirtió en lo que es. Él mismo, cuando habla de África, dice: yo no puedo explicarme a mí mismo sin África. En África estaba la oportunidad de demostrar su valor, el valor
de Franco es legendario, es decir, todo el mundo lo reconoce, incluso sus enemigos. Yo explico anécdotas increíbles de la guerra civil, de quedarse en medio de una carretera bajo un bombardeo incesante, todo el mundo ir a esconderse en una gatera y esconderse donde sea, y él quedarse, él y su médico, que era un chico joven, quedarse retando a la muerte, mirando las bombas y que no le tocaban. Él estaba convencido de que tenía baraca, que es como llaman los moros a la suerte, y realmente pues tenía muchísimo valor. Y ahí tuvo la oportunidad de demostrarlo, de ascender. Fue el teniente más joven, el comandante más joven, y luego fue general a los 33 años, como Napoleón, el general más joven del ejército español, y ahí fue donde se convirtió en lo que luego fue. Bueno, ahora me contarás tú qué parte es valor y qué parte es imprudencia, porque hay veces, sobre todo en determinadas situaciones de peligro, que está muy difícil pues saber cuál es la frontera entre esas dos situaciones. También hablas en el libro, y se ha hablado mucho del tema, sí que es cierto que desde que ha salido el libro quizás es lo que haya albergado más titulares, de las dificultades que tenía Franco para mantener relaciones sexuales. Muchas veces en un hombre de esa época, sobre todo en un hombre dedicado a la armada, puede ser que el valor que se pretende demostrar sea un poco para suplir esa, no quiero llamarla falta de hombría, porque así a golpe del siglo XXI no lo es, pero sí lo que se podía considerar una falta de hombría a golpe de esa época en la que, bueno, Franco tenía su juventud. Indudablemente, yo por eso me extiendo bastante sobre el aspecto sexual de Franco, cuando me dicen, pero es que tú solamente hablas de, yo qué sé, de sus... Del testículo, del testículo, de la impotencia. Bueno, no era impotencia, era dificultad para mantener el sexo, y yo creo que explica mucho la personalidad de Franco, precisamente este aspecto sexual suyo. Él era un hombre frío, a mí me lo contó un médico que lo atendió los últimos años de su vida, no tenía deseo sexual, no le atraían sexualmente las mujeres, y por otra parte tenía unas dificultades anatómicas, que era que no se había operado de fimosis, y tenía una fimosis muy acentuada que le impedía tener relaciones sexuales que no fueran dolorosas. La única que tuvo, según me explicó este médico, era en la que nació su hija, y según me dijo este médico, dice, mira, si no me lo haces jurar en ningún tribunal, yo te diría que ni antes ni después volvió a tener ninguna relación sexual. De hecho, sus amigos, una vez Camilo Alonso Vega le apuntó, le dijo, óyeme, Paquito, si no te vienes con nosotros a casas de mujeres, vamos a pensar que eres marica. Él sacó el sable, se lo clavó en el corazón y dijo, yo te lo clavo a ti y a todos los que están aquí delante si alguien más repite eso. Le gustaban las mujeres, de hecho tuvo escarceos amorosos, y explicó una relación carnal que simultaneó con la de Carmina Polo. Eva Perón también le parecía atractiva, incluso tuvo una especie de amor platónico por una folclórica sevillana muy conocida. Incluso Sara Montiel, si te merece alguna credibilidad las memorias de Sara Montiel, también explicó que había intentado ligar con ella, o sea que realmente le gustaban las mujeres guapas, atractivas, pero le fue fiel a su mujer siempre, desde luego. De todas formas, en cuanto al éxito de las mujeres, sin duda era un hombre poderoso, pero era un hombre interesante. Eliminamos ya la parte de atractivo, pues la eliminamos, ¿no?, del comentario, pero de cara al atractivo con la mujer, era un hombre interesante. Mira, esto también hay muchas leyendas en contra, pero su primera novia, que era Ángeles Barcón, que era esta belleza de Ferrol, que era una chica voluptuosa, guapa, lista, estudiaba para maestra, vivía en Madrid, era sofisticada. Luego, de mayor, hizo declaraciones sobre Franco y dijo, Franco sabía cómo enamorar a las chicas, escribía versos, o sea, todo lo que no fuera, que en aquella época los novios tampoco tenían relaciones íntimas, o sea, que era normal. Escribía, se guardan unas poesías que enviaba a su amiga, a una amiga suya que también tenía en Melilla, o sea, que era le hablaba, había esta aureola de valentía que le rodeaba, estaba considerado el héroe de África. Todo esto hacía que se convirtiera en una persona atractiva a ciertos ojos, y de hecho Carmina Polo, la que fue su novia, era uno de los mejores partidos de Oviedo, era una chica bien, era guapísima, era la hija mayor de un hombre adinerado, o sea, hubiera podido optar al hombre que hubiera querido, y ella se enamoró de él locamente, hasta el punto que dijo, yo sabía, cuando lo vi, sabía que él estaba predestinada, y si no me hubiera casado con Paco, me hubiera metido a monja. O sea que realmente él despertó el amor en varias mujeres, aunque ahora nuestros ojos bueno, sobre todo tú que eres jovencísima, nos parezca imposible, claro. Ya lo fui mal, pero sí es cierto que el amor es ciego. Yo pongo aquí la puntualización. Es eso que llaman la erótica del poder, ¿no? Supongo que se refieren a esto. Indudablemente. Claro.